¿Alguna vez te has preguntado si te estás perdiendo lo más importante del domingo de resurrección? Tal vez has escuchado la historia una y otra vez. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Financial. Pero ¿realmente sabes lo que significa eso para ti hoy, en medio de tus luchas, tus dudas y tu día a día? Lo cierto es que el domingo de resurrección no es solo una fecha bonita en el calendario cristiano. No se trata solo de huevos de colores o reuniones familiares. Es mucho más profundo, más poderoso, más transformador. Este día representa la victoria sobre el dolor, la esperanza en medio de la desesperanza, el nuevo comienzo que quizás no sabías que necesitabas. Y aunque muchos lo celebran, pocos comprenden lo que realmente ocurrió aquel día y por qué sigue siendo la clave para entender el propósito de tu vida. En este video vamos a romper con las explicaciones superficiales y religiosamente correctas. Vamos a ir al corazón del mensaje. Te hablaré de lo que casi nadie se toma el tiempo de explicarte: el verdadero significado espiritual, emocional y humano de la resurrección. Y no importa si llevas años de fe, si estás empezando a buscar o si estás harto de todo, esto es para ti. Porque entender el domingo de resurrección puede cambiar tu forma de ver a Dios, tu historia y tu futuro. Así que quédate hasta el final. Te prometo que no es lo que esperas, pero es justo lo que necesitas. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Juntos podemos llevar esta verdad más lejos de lo que imaginas. 1. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6. ¿Alguna vez has estado en una temporada donde todo parecía terminado? Donde sentías que las promesas que alguna vez te dieron esperanza se desvanecieron en el aire, donde las oraciones no tenían respuesta y donde el silencio de Dios dolía más que cualquier tormenta? Todos pasamos por momentos así. Momentos en los que sentimos que algo murió dentro de nosotros. Un sueño, una relación, la fe, la motivación para seguir. Y en medio de esa oscuridad, muchas veces lo único que queremos es una señal de que aún hay algo más allá del dolor, que no todo está perdido. Imagina por un momento a esas mujeres que con el corazón roto caminaron hacia la tumba de Jesús esa mañana. Iban a honrar a alguien que amaban profundamente. Iban a ungir el cuerpo de quien había sido su esperanza, su maestro, su amigo. Pero en su mente ya todo había acabado. El milagro no había llegado. La promesa parecía haberse roto. Las palabras «resucitaré al tercer día» probablemente estaban sepultadas bajo el peso de la cruz, el trauma de verlo morir y la decepción que trae la pérdida. Y es ahí donde sucede lo más inesperado. Un ángel se aparece, la piedra está removida y las palabras más poderosas jamás pronunciadas resuenan: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Detente un momento, lee eso otra vez. Como dijo, Jesús lo había dicho, les había prometido que regresaría, pero en medio de la prueba lo olvidaron. Como tú y como yo, que muchas veces sabemos lo que Dios nos dijo, pero en medio del dolor se nos olvida. Se nos olvida que Dios no miente. Se nos olvida que si Él lo prometió, lo cumplirá. Porque el domingo de resurrección no es solo la historia de un hombre que venció la muerte, sino la historia de un Dios que cumple lo que dice, aun cuando todo parezca imposible. ¿Qué representa la tumba vacía para ti hoy? ¿Un milagro antiguo o una promesa vigente? ¿Una historia bonita o una prueba de que el final nunca es el final cuando Dios está involucrado? La tumba vacía es el grito eterno de Dios diciendo:
Yo puedo con lo que tú no puedes. Yo soy el Dios que transforma lo muerto en vida. Soy el Dios que no se rinde contigo, aunque tú te hayas rendido contigo mismo. Y es ahí donde la historia cambia para siempre, porque esa tumba vacía no es solo una prueba de poder divino, sino una invitación a la esperanza, una invitación a dejar de buscar a Jesús entre lo que ya quedó atrás. No está aquí, dice el ángel, no está en el pasado, no está en la derrota, no está en el lugar donde lo diste por perdido. ¿Cuántas veces sigues buscando respuestas en las ruinas? ¿Cuántas veces vuelves al lugar del dolor esperando encontrar consuelo cuando Dios quiere mostrarte un camino de resurrección? Tal vez estás buscando a Jesús en lo que ya murió, en lo que ya no es. Y Dios te está diciendo, mira bien, la piedra fue removida, yo no estoy en ese lugar, he resucitado. Y entonces vienen las palabras más tiernas del ángel, venid, ve del lugar. No te está pidiendo que ignores tu dolor, te está invitando a mirar con tus propios ojos que el dolor no tiene la última palabra, no es negación, es redención. Él no te dice, olvídate de todo, te dice, míralo bien, pero míralo con una nueva perspectiva. La tumba vacía no borra el sufrimiento del viernes, pero lo resignifica. La cruz no desaparece, pero ahora entendemos que fue el camino hacia la victoria. La herida sigue ahí, pero ahora tiene propósito. Jesús venció la muerte, no para mostrarnos un truco divino, sino para enseñarnos que en Dios siempre hay un tercer día, siempre hay algo más, siempre hay un después del dolor. ¿Te has sentido estancado en el segundo día? Ese día de silencio, de incertidumbre, de espera, el sábado entre la muerte y la resurrección. Ese tiempo donde todo parece oscuro y Dios parece callado. Todos hemos estado ahí, pero la historia del domingo de resurrección es una promesa para ti. El silencio de Dios nunca es su ausencia. Aunque no lo veas moverse, Él ya está removiendo piedras, ya está preparando el milagro, ya está escribiendo un nuevo capítulo. Y si hoy estás cansado, con la fe débil, con la esperanza en pausa, escucha bien, Él ha resucitado y eso lo cambia todo. Significa que el poder de Dios no terminó en la cruz, sino que apenas comenzó. Significa que no hay pecado, culpa, miedo o situación que sea más fuerte que el amor de Dios. Significa que tú también puedes levantarte, puedes volver a empezar, puedes respirar esperanza otra vez. Jesús no se quedó en la tumba y tú tampoco tienes que quedarte en el lugar donde moriste emocionalmente, espiritualmente o mentalmente. Hoy, Dios te invita a mirar esa tumba vacía no como un símbolo del final, sino como el recordatorio de que en Él los finales son nuevos comienzos disfrazados. Mira lo que parecía ser el lugar de la derrota y verás que en realidad era el escenario del mayor milagro. Así como esas mujeres corrieron a dar la noticia después de ver la tumba vacía, tú también puedes salir de aquí con una nueva historia que contar. Porque cuando entiendes que Jesús vive, ya nada es igual. Vives con propósito, caminas con esperanza, luchas con fuerza. Porque el mismo Jesús que venció la muerte es el que está contigo, hoy, aquí, hablándote a través de estas palabras. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Esa es más que una frase. Es una verdad que sigue ardiendo más de 2000 años después, y esa verdad también es para ti. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Hay momentos en la vida en los que las palabras no alcanzan, situaciones que nos quiebran por dentro, pérdidas que no podemos explicar, silencios que duelen más que cualquier grito. Todos hemos pasado por ahí,
¿Alguna vez sentiste que tu fe tambaleaba porque la realidad simplemente era demasiado dura? ¿Te ha pasado que oraste, esperaste, confiaste y aún así lo que más temías ocurrió? ¿Alguna vez enterraste una ilusión, una relación, un futuro soñado y te preguntaste por qué Dios no intervino? Eso fue exactamente lo que vivieron Marta y María. Ellas no eran extrañas para Jesús. Eran sus amigas, su familia elegida. Confiaban en Él, sabían de lo que era capaz. Y cuando su hermano Lázaro enfermó, lo primero que hicieron fue lo lógico. Llamaron a Jesús. El que amas está enfermo, le dijeron. No le pidieron una sanidad directa, solo le informaron. Era como decirle, sabemos que tú puedes hacer algo, confiamos en ti. Pero Jesús no vino. Esperó. No se apresuró, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. ¿Te imaginas la escena? Marta sale a su encuentro. Está dolida, pero aún le habla con fe. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay en sus palabras una mezcla de confianza y frustración. Es como si dijera, te creo, pero también me duele. ¿Cuántas veces oramos con ese mismo corazón? Señor, yo sé que tú puedes, pero ¿por qué no lo hiciste? Jesús la mira y en medio de esa conversación intensa pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Yo soy la resurrección y la vida. Detente un momento. No dice, yo traigo resurrección o yo tengo vida para darte. Dice, yo soy. Él no solo ofrece soluciones, Él es la solución. No está limitado al tiempo, a las circunstancias, a la muerte o a la lógica humana. Él encarna la esperanza misma. Y lo que sigue es aún más impactante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso va más allá de Lázaro. Eso es una promesa eterna, una verdad que atraviesa siglos, culturas, situaciones. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido muertos por dentro. Y esa palabra no es solo para los que están en una tumba física, es para los que están vivos por fuera, pero vacíos por dentro, para los que respiran pero dejaron de soñar, para los que caminan pero se sienten perdidos. ¿Hay algo en ti que murió? ¿Un anhelo que enterraste porque parecía imposible? ¿Una parte de tu corazón que ya no siente igual después de una pérdida, una traición o una decepción? Te preguntas si hay manera de volver a sentir alegría, propósito, esperanza. Jesús no solo te dice que puede ayudarte, Él te dice que Él mismo es la vida que estás buscando, que en Él hay resurrección, no solo al final de los tiempos, sino aquí, ahora, en medio de tu proceso. Pero Él no fuerza esa verdad en nadie. Después de decirlo, le lanza a Marta una pregunta directa, íntima, desafiante. ¿Crees esto? Y esa misma pregunta hoy también es para ti. No es una pregunta teológica, es profundamente personal. ¿Realmente crees que Jesús puede levantar lo que tú ya diste por muerto? ¿Crees que tu historia puede tomar un rumbo distinto? ¿Crees que hay algo más allá de este momento de dolor? Muchos creen en Jesús como figura histórica, como maestro, como símbolo, pero en este versículo Él nos invita a creer en Él como vida, como posibilidad, como camino cuando no hay caminos. No se trata solo de creer en su existencia, sino en su poder presente, su amor constante, su capacidad de restaurar lo irrecuperable. Y tal vez te estés preguntando, pero si Jesús me ama, ¿por qué permitió que algo muriera en mi vida? Es una pregunta válida, una que muchos nos hacemos en secreto. Pero lo hermoso de este capítulo es que, aunque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, igual lloró. Se conmovió profundamente. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solo es el Dios del poder, también es el Dios que siente contigo. Él no ignora tu dolor, no lo minimiza, lo comparte. Llora contigo antes de hacer el milagro. Te abraza antes de restaurarte. Camina contigo incluso cuando tú no entiendes su plan.
Y entonces viene el giro. Frente a la tumba, Jesús da la orden más loca: ¡quiten la piedra! Marta, aún creyente, duda. Ya huele mal, le dice. 4 días muerto. La descomposición había comenzado. ¿No es eso lo que pensamos muchas veces de nuestros propios procesos? Esto ya no tiene arreglo, ya pasó mucho tiempo, esto ya está podrido. Pero Jesús insiste, porque para Él nada está demasiado lejos, nada está demasiado roto, nada es demasiado tarde. Y con un grito que atraviesa lo natural y lo eterno, Jesús dice: Lázaro, ven fuera, y lo imposible ocurre. Hoy, esas palabras pueden resonar también sobre ti, sobre tu corazón cansado, sobre tu mente llena de preguntas, sobre tu alma herida. Ven fuera. Sal de la cueva del miedo. Sal del encierro del dolor. Sal de la resignación. Jesús no solo quiere consolarte, quiere resucitarte, quiere devolverte la vida, no como era antes, sino mejor. Porque cuando Él interviene, no restaura para dejarte igual, sino para hacerte nuevo. Este pasaje no es una historia para recordar una vez al año. Es una invitación constante a vivir creyendo que con Jesús la vida siempre tiene la última palabra. Es una verdad que atraviesa el duelo, el fracaso, el silencio, la espera y dice: si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Hoy, tal vez no veas una tumba literal delante de ti, pero sí un montón de cosas que parecen enterradas. Jesús te está mirando con amor y con poder y vuelve a hacer la pregunta: ¿crees esto? Si puedes responder con un sí, aunque sea tembloroso, entonces prepárate. Porque la resurrección no es solo para el futuro, es para ti, hoy. ¿Qué pasaría si todo en lo que crees se desmoronara de pronto? ¿Qué pasaría si te dijeran que la base de tu esperanza no es tan firme como pensabas? ¿Y si aquello que te sostiene en tus peores días fuera solo una ilusión? Puede sonar drástico, pero esta es precisamente la tensión que el apóstol Pablo plantea en una de las afirmaciones más directas, crudas y profundamente reveladoras de todo el Nuevo Testamento. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Primera carta a los Corintios 15:17. Esta frase no es solo teología, es una bomba emocional y espiritual. Pablo no está adornando las palabras ni tratando de suavizar la idea. Está diciendo que si la resurrección de Jesús no ocurrió, entonces todo se viene abajo. Todo lo que crees, todo lo que predicas, todo lo que oras, todo lo que esperas, sería inútil, como una casa construida sobre arena que parecía firme hasta que llegaron las lluvias. ¿Alguna vez sentiste que tu fe estaba pendiendo de un hilo? ¿Qué estabas creyendo, pero sin saber si de verdad había algo al otro lado de tu oración? ¿Alguna vez te preguntaste: ¿y si esto no es real? Pablo te entiende y en vez de ocultar esa tensión, la saca a la luz, la enfrenta. Pero antes de meternos de lleno en esta afirmación, hagamos una pausa. ¿Por qué diría Pablo algo tan fuerte? ¿Qué está pasando en este capítulo? Él está escribiendo a los creyentes de Corinto, una comunidad de cristianos con muchas dudas, influencias filosóficas, luchas internas. Algunos de ellos habían empezado a decir que no había resurrección de los muertos. No negaban necesariamente a Jesús, pero sí dudaban de que un día nosotros resucitaremos. Para Pablo esto no era un detalle menor, era el centro mismo del Evangelio, porque si no hay resurrección, entonces Jesús tampoco resucitó, y si Él no resucitó, todo colapsa, y aquí es donde esto nos toca de cerca, porque incluso hoy muchos creen en Jesús como figura, como maestro, como símbolo de amor y sacrificio, pero no todos creen, con convicción viva, que realmente resucitó, que el sepulcro quedó vacío, que la muerte fue vencida,
que no es una metáfora, sino un evento literal que cambió para siempre la historia y que aún hoy cambia la vida de quienes creen. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente lo crees tú? Pablo dice que sin la resurrección, nuestra fe es vana. ¿Qué significa eso? Que podemos cantar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ayudar al prójimo, hacer todo lo correcto, pero si en el fondo no creemos que Cristo vive, lo estamos haciendo sin raíz, sin poder, sin eternidad. Es como recibir una receta sin ingredientes, como tener una lámpara sin electricidad. Nos quedamos con la forma, pero sin sustancia. Y no solo eso, dice también, aún estáis en vuestros pecados. Esa frase corta encierra una verdad durísima. Sin resurrección no hay perdón. Porque la cruz no fue la derrota de Jesús, fue el acto de amor donde cargó con nuestros pecados. Pero si Él no resucitó, entonces la muerte lo venció. Y si la muerte lo venció, entonces no hay victoria, no hay redención, no hay justificación. Seguiríamos siendo culpables, condenados, separados de Dios. Sin resurrección, la cruz queda incompleta y la fe queda vacía. Ahora, piensa por un momento. ¿Qué fue lo que te hizo creer por primera vez? Una experiencia, una palabra, una persona, un momento de crisis. ¿Te has preguntado últimamente por qué sigues creyendo? ¿O si lo haces por costumbre más que por convicción? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias, porque la fe auténtica no se basa en emociones pasajeras, sino en una verdad sólida. Jesús está vivo, la tumba no lo retuvo, la historia no lo enterró, el pecado no lo venció. Y si Él está vivo, entonces tú también puedes tener vida. No solo una vida eterna después de la muerte, sino una vida real, plena, restaurada aquí y ahora. Tal vez hoy te sientes como que tu fe está débil. Tal vez has fallado, has caído, has dudado. Sientes que Dios está lejos o que no eres digno. Te esfuerzas por hacerlo bien, pero no sientes paz. A lo mejor cargas con culpa, con errores del pasado, con heridas que no han sanado. Y si te dijera que la resurrección de Jesús es justo la respuesta a todo eso, porque si Él resucitó, eso significa que hay gracia suficiente para ti, que tus pecados ya no te definen, que tu historia no termina donde fallaste, que puedes levantarte de lo que te ha tumbado, que no estás solo. La resurrección no es solo un milagro antiguo, es la base de tu identidad como hijo o hija de Dios. Es la razón por la que puedes mirar hacia adelante con esperanza. Es lo que te permite decir, aunque esté pasando por el valle de sombra, no temeré. Es lo que transforma funerales en promesas, fracasos en testimonios, dolor en propósito. La resurrección le da sentido al sufrimiento, dirección al vacío y fuerza a los días oscuros. Y cuando Pablo dice que sin ella nuestra fe es vana, en realidad nos está animando a anclarnos en lo contrario. Si Cristo sí resucitó, y lo hizo, entonces nuestra fe no es vana, es poderosa, es eterna, es verdadera. No necesitas una fe perfecta, solo una fe viva. Una fe que se aferre a la verdad del Evangelio incluso cuando el mundo parezca caerse a pedazos. Una fe que declare, Jesús está vivo, y eso lo cambia todo. Porque si Él venció la muerte, entonces no hay cadena que no se pueda romper, no hay corazón que no se pueda sanar, no hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay noche que no pueda terminar en amanecer. Así que hoy, cuando pienses en lo que crees, cuando ores, cuando te enfrentes a tus propias dudas, recuerda lo que está en juego. Recuerda lo que ya ocurrió. Recuerda que no estás siguiendo una religión vacía, ni una figura histórica enterrada en el pasado. Estás caminando con un Dios vivo, uno que estuvo muerto, pero ya no lo está. Uno que dijo, consumado es, y lo selló con vida nueva. Uno que te ama tanto, que no solo murió por ti, sino que vive por ti.
Y esa es la verdad que le da sentido a todo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Hay frases que se leen rápido, pero que están cargadas de verdad eterna. Frases que no solo informan, sino que transforman. Este versículo de la carta a los Romanos no es simplemente una idea bonita ni un concepto teológico que se queda en lo abstracto. Es, en muchos sentidos, el corazón del Evangelio. Morir para vivir, dejar atrás lo viejo para caminar en lo nuevo. Una invitación a comenzar otra vez. De verdad, todos hemos tenido momentos en los que deseamos un nuevo comienzo. ¿Has sentido alguna vez que lo que llevas dentro ya no da más? ¿Has tenido esa sensación de estar arrastrando una versión rota de ti mismo? De seguir cayendo en los mismos errores, los mismos patrones, las mismas frustraciones. ¿Te has sentido preso de tu pasado, atrapado en culpas o decisiones que te persiguen? Hay heridas que se curan con el tiempo, pero también hay vacíos que solo se llenan cuando ocurre algo profundo, algo sobrenatural. Un renacer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La vida cristiana no es un simple cambio de conducta. No se trata de portarse mejor o seguir reglas religiosas. Se trata de morir a lo que éramos para vivir en una dimensión completamente nueva. Y eso no lo hacemos solos. Lo hacemos juntamente con Él, con Cristo. No hay verdadera transformación sin identificación. Y la cruz no es solo una historia que admiramos desde lejos. Es un lugar donde fuimos incluidos. La muerte de Jesús se convierte en nuestra muerte. Su sepultura es la sepultura de nuestra antigua vida. Y su resurrección es el punto de partida de algo glorioso. La imagen del bautismo es poderosa. No solo es un acto simbólico o una tradición cristiana, es un testimonio físico de una realidad espiritual. Sumergirse en el agua representa sepultar lo viejo. Salir del agua simboliza resucitar a lo nuevo. Y no es un cambio superficial, es una transformación desde el interior. Porque cuando te encuentras verdaderamente con Cristo, no puedes seguir siendo el mismo. Algo muere, pero algo infinitamente mejor nace. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que esto no depende de nuestras fuerzas. El versículo dice que Cristo resucitó por la gloria del Padre, no por mérito humano. Lo mismo ocurre con nosotros. No nacemos de nuevo porque somos fuertes, disciplinados o perfectos. Nacemos de nuevo porque Dios en su gloria y poder nos da una nueva vida. Una vida que no está basada en logros, sino en gracia. Una vida que no empieza desde la culpa, sino desde la libertad. Quizá tú también necesitas un nuevo comienzo. Tal vez estás cansado de luchar con los mismos pensamientos, las mismas dudas, los mismos vacíos. Has probado de todo. Te esforzaste, prometiste cambiar, te sentiste culpable, te castigaste a ti mismo, trataste de fingir que todo estaba bien. Pero la verdad es que el cambio real no viene desde fuera, sino desde adentro, y solo ocurre cuando algo muere, para que algo nuevo pueda vivir. Morir con Cristo no suena atractivo al principio, porque a nadie le gusta soltar lo que conoce. Incluso si estamos atrapados, hay una parte de nosotros que se aferra al dolor porque ya nos es familiar. Pero cuando entiendes que morir con Él significa ser liberado de lo que te estaba matando lentamente, empiezas a ver la muerte espiritual como un regalo, morir a tus pecados, morir a la culpa, morir al pasado, morir a la vieja identidad, morir al miedo, al orgullo, al yo puedo solo. ¿Y para qué? Para andar en vida nueva, para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad. Te das cuenta de lo que esto significa, que ya no estás definido por tu peor día,
que ya no tienes que vivir repitiendo tu historia rota, que hay algo más, que no importa lo que hiciste, lo que sufriste, lo que perdiste. Hay una vida nueva disponible, y esa vida no es una ilusión, no es una idea optimista, es una realidad que se activa cuando te unes a Cristo. Andar en vida nueva es despertar cada día con propósito, es saber que no estás solo, que el Espíritu de Dios vive en ti y te da poder para vencer lo que antes te dominaba. Es caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino porque sabes que ya no eres esclavo del pecado. Es vivir con esperanza incluso cuando las cosas no salen como esperas. Es saber que hay algo eterno en ti que no depende de lo que el mundo dice, ni de lo que tú sientes, ni de lo que los demás opinan. Vida nueva significa que lo viejo ya no manda. Significa que puedes perdonar, incluso cuando antes era imposible, que puedes amar sin miedo, que puedes sanar por dentro, que puedes avanzar sin cargar cadenas. Y sí, a veces caminar en esta vida nueva implica lucha, porque aunque tu espíritu ha sido renovado, tu carne todavía recuerda los viejos caminos. Pero ahí está la diferencia. Ya no luchas solo y ya no estás obligado a caer. La resurrección de Cristo es tu garantía de victoria. Él venció y tú, unido a Él, también puedes vencer. Romanos 6:4 no es un versículo para leer a la ligera. Es un espejo que nos confronta, pero también una puerta abierta a una realidad gloriosa. ¿Estás dispuesto a morir para vivir? ¿A dejar lo que ya no te pertenece para abrazar lo que Dios quiere darte? ¿A confiar en que hay una vida nueva preparada para ti? Tal vez creciste en la fe y sabes estas cosas de memoria, pero lo importante no es si lo sabes, sino si lo vives. Hay cristianos que han sido bautizados en agua, pero siguen caminando como si nada hubiera cambiado, como si la tumba no se hubiera abierto, como si aún vivieran cargando la muerte que Cristo ya venció. No se trata de condenarte por eso, sino de despertarte, de recordarte que la vida nueva no es una promesa para unos pocos, es para todo aquel que cree. Para el cansado, para el herido, para el que cayó 1000 veces, para el que se siente lejos, para ti. Así que hoy haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿estoy viviendo la vida nueva que Dios me dio? ¿O sigo atado a una versión antigua de mí que ya fue sepultada con Cristo? No se trata de perfección, se trata de dirección, de caminar cada día recordando que algo nuevo ya comenzó, que no estás dando vueltas en círculos, que Dios no te llamó a vivir estancado, Él te llamó a andar en vida nueva, y eso lo cambia todo. No todos los días son fáciles. Hay momentos en que levantarse de la cama se siente como una batalla. Hay silencios que pesan más que palabras, noticias que golpean más que puños y pensamientos que se convierten en tormentas internas difíciles de detener. Y en medio de todo eso, una pregunta se cuela, suave pero insistente. ¿Vale la pena seguir creyendo? Es en momentos como esos, donde palabras como las que escribió el apóstol Pedro brillan como faros en la oscuridad. No porque ignoren la realidad del dolor, sino porque la enfrentan con algo más poderoso: esperanza. Y no cualquier esperanza, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera Pedro, 1:3. Qué frase tan intensa, tan llena de peso y al mismo tiempo tan reconfortante. Porque no está hablando de una idea ni de un consuelo superficial. Está hablando de algo real, algo profundo, algo que puede sostenerte incluso cuando todo lo demás se desmorona. Pedro no está escribiendo desde la comodidad. Esta carta fue escrita en tiempos de persecución, de incertidumbre, de sufrimiento para los creyentes. Y aún así, en medio de eso, él comienza adorando: bendito sea Dios.
¿Cómo se puede bendecir a Dios cuando las cosas están mal? La respuesta está justo después, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Alguna vez has sentido que perdiste la esperanza? No la esperanza teórica, sino la que realmente te mueve, la que te da fuerzas para seguir. Has tenido días en los que ya no esperas nada bueno, donde simplemente sobrevives. Hay muchas personas que caminan, trabajan, ríen, pero por dentro se sienten vacías, apagadas, resignadas. Viven, pero han dejado de esperar. Y cuando eso pasa, el alma se apaga. Porque el ser humano puede soportar muchas cosas, menos la falta de esperanza. Pero Pedro no habla de cualquier esperanza, habla de una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Que no es frágil, ni momentánea, ni depende de las circunstancias. No es esa esperanza que uno se dice a sí mismo como una autoayuda para sentirse mejor por un rato. Esta esperanza tiene vida propia, late, se renueva, resiste las tormentas, supera las pérdidas. No está enraizada en lo que ves, sino en una verdad eterna. Jesús resucitó. La resurrección de Cristo no fue un evento simbólico, fue la victoria definitiva sobre todo lo que nos amenaza: la muerte, el pecado, la culpa, el fracaso. Y es por esa resurrección que ahora tú y yo podemos tener esperanza. No porque todo vaya a salir bien siempre, sino porque Él vive, y mientras Él vive, hay posibilidad de vida, incluso en medio de la muerte. Mira la frase completa: nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué significa renacer? Significa comenzar de nuevo, ser renovados desde adentro, tener un nuevo ADN espiritual. No es simplemente un cambio de actitud, es una transformación completa. Dios no te invita a ser una mejor versión de tu antiguo yo. Él te invita a nacer de nuevo, a dejar atrás lo que fuiste, lo que te marcó, lo que te hirió, lo que perdiste y empezar otra historia. Una historia escrita no desde tu debilidad, sino desde su misericordia. Porque eso es lo que Pedro enfatiza también, según su gran misericordia, no según tu desempeño, no según lo que mereces, no según cuántas veces fallaste o acertaste. Es por su misericordia, y esa es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Dios no te da lo que mereces, te da lo que Él ha decidido darte por amor, su perdón, su gracia, su nueva vida. Esa misericordia no tiene fecha de vencimiento, no se agota, no se cansa de ti, te alcanza una y otra vez, incluso cuando tú sientes que ya no hay retorno. Esa esperanza viva no te promete una vida sin dolor, pero sí te garantiza que el dolor no será lo último, porque Cristo resucitó y eso cambia toda perspectiva. Si Él venció la muerte, entonces ¿qué hay que no pueda vencer? Si Él salió de la tumba, ¿qué tumba interior no puede abrir también en ti? La esperanza viva no es ingenuidad, es valentía, es saber que, aunque estés en el fondo, no estás solo, es tener la certeza de que hay un plan más grande, aunque aún no lo veas. Es seguir creyendo, incluso con lágrimas. Es saber que no caminas hacia la oscuridad, sino hacia la luz. Y esto no es solo una promesa para el futuro, para después de la muerte. Es una promesa para hoy, para esta semana, para tus batallas actuales. La esperanza viva te recuerda que tu historia no está detenida, que hay algo que Dios todavía quiere hacer contigo, que no estás estancado, aunque te sientas así, que puedes volver a empezar tantas veces como sea necesario. Porque el Dios que te hace renacer no se cansa de levantarte. Sientes que todo a tu alrededor está muriendo. Mira a Jesús, mira esa tumba vacía, mira esa cruz vencida, mira esa piedra corrida. No estás perdido, no estás vencido, no estás olvidado. En Cristo hay vida, y no una vida cualquiera, sino vida en abundancia, vida nueva, vida con propósito.
Pedro lo entendía. Él también falló. Negó a Jesús. Se quebró por dentro, se llenó de culpa y sin embargo fue restaurado, renació. Y ahora escribe esto con autoridad, no como quien repite lo que le dijeron, sino como quien lo vivió en carne propia. La esperanza viva lo sostuvo. Y ahora te dice a ti, desde su experiencia, hay misericordia para volver a empezar. Hay una resurrección que lo cambia todo. Y esa resurrección también es para ti. Así que hoy, aunque estés rodeado de preguntas, aunque sientas que el peso es demasiado, aunque no sepas cómo salir de donde estás, recuerda, no necesitas tener todas las respuestas para tener esperanza. Solo necesitas levantar la mirada y confiar en aquel que ya venció todo lo que a ti te está venciendo. Él te hizo renacer para una esperanza viva. Y eso lo cambia todo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Hay verdades que no se pueden encerrar en una frase. Hay realidades tan poderosas que sacuden la historia, transforman el alma y cambian por completo la dirección de una vida. Esta es una de ellas. En medio de un discurso apasionado, lleno del fuego del Espíritu Santo, Pedro se pone en pie frente a una multitud que no terminaba de entender qué estaba pasando y suelta esta declaración explosiva. Dios lo levantó. Jesús está vivo. La muerte no pudo retenerlo. Fue imposible. Pausa por un momento y deja que esas palabras penetren. Imposible que la muerte lo retuviera. Imposible, como si Pedro dijera, ¿de verdad pensaban que el autor de la vida podía quedar atrapado en una tumba? ¿Que el creador de todo iba a ser vencido por algo que él mismo había venido a destruir? Jesús no fue víctima de la muerte. Él la enfrentó por decisión, por amor, pero jamás estuvo bajo su control. Fue al sepulcro por ti y por mí, pero no se quedó ahí. La resurrección no fue un giro inesperado en la historia, fue el plan desde el principio. Ahora bien, ¿por qué importa tanto esto? ¿Por qué Pedro, lleno del Espíritu, decide enfocar su mensaje precisamente en este punto? Porque la resurrección lo cambia todo, cambia la historia, cambia tu fe, cambia tu presente, cambia tu eternidad. Sin la resurrección, Jesús sería solo un mártir más. Un hombre bueno, con un final trágico, pero con la resurrección es el Hijo de Dios glorificado, el Salvador del mundo, el Rey invencible, y más que eso, es la esperanza encarnada. ¿Alguna vez sentiste que algo te tenía atrapado? Como si no pudieras salir de esa etapa, de esa herida, de ese ciclo. A veces la vida nos hace sentir prisioneros, del pasado, de decisiones, del miedo, de la ansiedad, de hábitos, del dolor, como si algo invisible nos envolviera y no nos dejara avanzar. Pero aquí es donde este versículo se vuelve más que historia, se convierte en una promesa. Si Jesús no pudo ser retenido por la muerte, entonces tampoco tú puedes ser retenido por lo que te oprime, si estás unido a Él. Pedro lo dice con claridad. Dios soltó los dolores de la muerte. Esa imagen es tan poderosa. La palabra dolores que se usa aquí en griego puede referirse también a los dolores de parto. Es como si Pedro dijera, la muerte no pudo sostenerlo porque estaba dando a luz a algo nuevo. Lo que parecía un final, en realidad era un comienzo. Lo que parecía derrota, en realidad era redención. Lo que parecía silencio, en realidad era preparación para el milagro. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Significa que los momentos en que todo parece perdido pueden ser exactamente los momentos donde Dios está preparando algo nuevo, donde lo que muere en tu vida no es el final, sino el proceso necesario para que nazca algo más fuerte, más verdadero, más eterno. A veces sientes que todo se rompió,
pero Dios está en medio del proceso. A veces la muerte no es literal, pero sí emocional, espiritual, relacional. Sientes que algo se apagó por dentro, que perdiste algo que no sabes cómo recuperar, que el dolor te tiene atrapado. Pero este versículo te grita una verdad más grande. Eso que parece que te ata no tiene poder sobre ti cuando estás en Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ya pasó por ahí, ya venció lo que tú estás enfrentando, ya tomó tu lugar, ya caminó por ese valle y no se quedó en la tumba. Salió, y salió con poder, con autoridad, con una victoria que no fue solo suya, sino tuya también. No estás siguiendo a un Salvador derrotado, estás siguiendo a un Rey resucitado que lleva en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Estás caminando con el que rompió las cadenas desde dentro, y si Él fue liberado de los dolores de la muerte, tú también puedes ser liberado de lo que hoy parece estar matando tu alma. ¿Qué te retiene hoy? ¿Qué te aprieta por dentro? ¿Qué te asfixia? Tal vez es el miedo a no ser suficiente, o la voz constante de la culpa. Tal vez es la presión de ser fuerte cuando por dentro estás roto, o la ansiedad por un futuro incierto. Tal vez es el recuerdo de una herida que no cierra, o la ausencia de alguien que se fue. Y te preguntas, ¿podré salir de esto algún día? La respuesta en Cristo es sí, porque la tumba no fue el final. Y si la muerte no pudo detener a Jesús, entonces nada en este mundo puede detener lo que Dios quiere hacer en ti. Y lo mejor de todo es que Dios fue quien lo levantó. No fue por esfuerzo humano, no fue una reacción en cadena, fue el poder de Dios actuando, y ese mismo poder sigue actuando hoy. No estás llamado a vencer solo. No tienes que salir adelante con tus propias fuerzas. Dios quiere levantarte. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que abre la tumba. Él es el que habla vida sobre los huesos secos. Pedro no lo dijo como una idea bonita. Lo dijo con convicción, con fuego, porque él lo había visto. Había visto morir a Jesús, había sentido la pérdida, se había sentido culpable, derrotado, pero luego lo vio vivo. Lo vio resucitado, lo vio con sus propias heridas, pero lleno de gloria. Y eso lo cambió todo. El Pedro temeroso se volvió valiente. El que negó, ahora predica. El que huyó, ahora se pone en pie. Porque una vez que ves que Jesús vive, ya nada es igual. Y tú también puedes ver eso. No físicamente, tal vez, pero sí con los ojos del alma. Ver a Cristo vivo en medio de tu oscuridad, ver que aún hay esperanza, que aún hay poder, que aún hay resurrección, porque aunque estés rodeado de muerte, si estás en Él, la vida siempre tiene la última palabra. Así que hoy deja que esta verdad te atraviese. La muerte no pudo retener a Jesús, y por eso nada puede retener a quien cree en Él. Si te caíste, Él te puede levantar. Si te perdiste, Él te puede guiar. Si estás roto, Él te puede sanar. Si sientes que todo terminó, recuerda, la historia no termina en la cruz. La historia termina con una tumba vacía, y ese es el principio de todo. Hay cosas que solo se aprenden cuando el alma se rompe. No todos los tesoros se encuentran en la cima de una montaña. Ni todas las respuestas se revelan en medio de la calma. Algunas de las verdades más profundas de la vida y de la fe se descubren en el valle, cuando el orgullo se quiebra, cuando la autosuficiencia ya no da más, cuando el corazón se rinde y se atreve a decir, Dios, quiero más de ti, cueste lo que cueste. Eso es lo que hace que el verso de Filipenses 3:10 sea tan poderoso, tan honesto, tan radical. Pablo, el gran apóstol, el hombre de revelaciones, el que plantó iglesias, escribió cartas y vivió milagros, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lee eso de nuevo, conocerle, el poder de su resurrección.
los padecimientos, su muerte, todo en una sola frase, todo como un solo camino. ¿Te das cuenta de la profundidad de estas palabras? Pablo no está hablando como alguien que quiere una fe cómoda, no está buscando una experiencia emocional pasajera, no quiere simplemente saber más de Dios. Lo que anhela es conocer a Dios mismo, íntimamente, profundamente, intensamente, no desde la teoría, sino desde la experiencia, no desde la distancia, sino desde la comunión, no desde la comodidad, sino desde el quebranto. Y aquí es donde esto nos toca a todos, porque si somos honestos, muchas veces nuestra fe se queda en la superficie, sabemos versículos, vamos a la iglesia, hacemos lo correcto, pero algo dentro de nosotros sigue vacío. ¿Por qué? Porque conocer a Dios no es una actividad religiosa, es una transformación existencial, y eso solo ocurre cuando decidimos rendirlo todo. ¿Quieres conocerle de verdad? Entonces, prepárate para un viaje que no se parece a nada que este mundo pueda ofrecer, porque Dios no se revela en el ruido del orgullo, sino en el silencio de la entrega. No se muestra al que lo quiere controlar, sino al que se atreve a perder el control. No se deja encerrar en una teoría porque Él es una persona viva. Y como cualquier relación profunda, conocerle requiere tiempo, sinceridad y sí, también dolor. Pablo lo entendió. Lo había tenido todo: prestigio, religión, reputación. Pero cuando conoció a Cristo, su escala de valores cambió por completo. Todo lo que antes consideraba ganancia, ahora lo veía como pérdida comparado con la excelencia de conocerle. ¿Qué cambió? Su enfoque. Ya no se trataba de lo que podía hacer para Dios, sino de quién era Dios para él. Y entonces viene esta frase central: el poder de su resurrección. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive ahora en ti, no como concepto, no como símbolo, como realidad presente. Es poder para vencer el pecado, poder para sanar las heridas, poder para levantarte una y otra vez. No es poder para impresionar a otros, sino para vivir como alguien verdaderamente libre. Y este poder no es reservado para los súper espirituales. Está disponible para ti, para el que falló, para el que duda, para el que se siente lejos, para el que está luchando por seguir creyendo. El poder de la resurrección es poder para empezar otra vez. Pero Pablo no se queda ahí, porque él sabe que no hay resurrección sin cruz, y por eso dice: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto no es fácil de escuchar. Todos queremos el poder de la resurrección, pero pocos queremos participar del sufrimiento. Y sin embargo, es en el dolor donde más profundamente conocemos a Dios. No porque Él nos quiera ver sufrir, sino porque el sufrimiento nos vacía de lo superficial y nos abre a lo eterno. Es ahí donde descubrimos que Dios no es solo alguien que responde oraciones, sino alguien que se sienta a llorar contigo, que se queda cuando todos se van, que te sostiene cuando ya no puedes ni orar. Es en la pérdida, en la incertidumbre, en el silencio, donde su presencia se vuelve más real que nunca. Y entonces entiendes que conocerle no es solo una meta, es una manera de vivir. Pablo no está idealizando el dolor, ni invitándonos a sufrir por sufrir. Lo que está diciendo es esto: si quieres conocer a Cristo en toda su gloria, también lo conocerás en su quebranto, porque el amor verdadero no huye del sacrificio. ¿Quieres conocer su compasión? La aprenderás cuando seas herido. ¿Quieres conocer su fidelidad? La verás cuando todos los demás te fallen. ¿Quieres conocer su poder? Lo experimentarás cuando se acaben tus fuerzas. ¿Quieres conocer su gracia? La entenderás cuando ya no te quede nada por presumir. Y al final,
Todo esto te lleva a una verdad liberadora. Ser semejante a Él en su muerte no es el final, es la puerta. La cruz no es la tumba de tus sueños. Es el lugar donde mueren tus ataduras para que puedas caminar en lo eterno. Cuando mueres a ti mismo, naces a lo que Dios realmente tiene para ti. Cuando sueltas tus planes, descubres su propósito. Cuando dejas de correr por tus fuerzas, empiezas a vivir por su espíritu. Y eso es libertad. Pablo lo sabía. Por eso su vida fue tan poderosa. No porque no tuviera miedos, sino porque vivía con los ojos puestos en algo mucho más grande que sí mismo. Él no buscaba comodidad, buscaba comunión. No quería solo ser usado por Dios, quería ser uno con Él. Y esa misma invitación es para ti. No estás llamado solo a creer desde lejos, estás llamado a conocerle de cerca, a caminar con Él en cada estación, a llorar con Él, reír con Él, servir con Él y ser transformado por Él. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real. Y en ese camino descubrirás que lo más valioso no es lo que Él puede darte, sino quién es Él para ti. Hoy, tal vez sientes que tu fe está en pausa, que estás cansado, que te preguntas si vale la pena seguir. Entonces haz tuya esta oración de Pablo. Señor, quiero conocerte, aunque duela, aunque cueste. Quiero conocerte en el poder de tu resurrección y en la intimidad del quebranto. Quiero ser semejante a ti, incluso en tu muerte, porque sé que donde muero yo, empieza tu vida en mí. Y cuando vivas así, no solo conocerás a Dios, te conocerás a ti mismo por primera vez, como Él siempre te soñó. A veces sentimos que algo en nosotros está dormido, no muerto del todo, pero sí apagado, como si lleváramos vida en los pulmones, pero no en el alma. Respiramos, caminamos, trabajamos, hablamos, pero dentro algo se siente inerte, como si la esperanza estuviera guardada en un rincón, como si el gozo se hubiera hecho pequeño, como si el propósito se hubiera diluido en la rutina o el cansancio. Y nos empezamos a preguntar, ¿esto es todo? ¿Así es como se supone que debo vivir? Y entonces llega esta verdad, como un rayo de luz en la habitación del alma. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Este versículo no es solo un verso para leer en Pascua. Es una declaración de poder constante, una promesa viva que te acompaña cada día. Especialmente cuando sientes que te falta fuerza para seguir. Detente por un momento, léelo de nuevo, pero despacio. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No estamos hablando de una inspiración simbólica. No estamos hablando de una fuerza positiva o de una emoción espiritual. Estamos hablando del poder de resurrección, el mismo que desafió la lógica, que hizo retroceder a la muerte, que transformó una tumba en testimonio. Ese mismo poder vive en ti. ¿Y para qué está en ti? No solo para consolarte, no solo para enseñarte, está ahí para vivificarte, para traer vida real a lo que parece muerto, para levantar lo que se ha caído, para encender lo que se apagó. Y la promesa es clara, no solo dará vida algún día en la eternidad, sino hoy, aquí, ahora, a tu cuerpo mortal. Es decir, a tu presente, a tu realidad humana, a tus debilidades, a tu desgaste, a tu día a día. ¿Alguna vez sentiste que estabas en piloto automático? Como si todo lo que hacías fuera por deber, sin pasión, sin alma. Como si tu fe fuera una historia pasada que ya no tiene fuerza en el presente. Romanos 8:11. Es para esos momentos,
para cuando sientes que tu fe es frágil, para cuando la oración se vuelve seca, para cuando el cansancio emocional pesa más que el físico. Este versículo te recuerda que no estás solo y que lo que hay en ti es mayor que lo que está contra ti. El Espíritu de Dios no es una visita temporal, no viene a verte cuando haces todo bien, no se va cuando caes. Él mora en ti, habita, vive. Es una presencia constante, comprometida, fiel. Y si Dios puso en ti al mismo Espíritu que levantó a Jesús, entonces hay algo en ti que no se puede romper. Puedes sentirte débil, pero no estás derrotado. Puedes sentirte al límite, pero no estás acabado. Porque ese Espíritu no solo está cerca, está dentro y está vivo. Ahora bien, ¿por qué a veces no lo sentimos? Porque hay temporadas donde todo parece seco, aunque el Espíritu mora en nosotros. La respuesta no siempre es sencilla, pero tiene mucho que ver con nuestra conexión con esa verdad. Muchas veces vivimos ignorando el tesoro que ya está en nosotros. Caminamos como si estuviéramos solos, como si dependiera de nuestras fuerzas, olvidando que hay un poder superior que quiere levantarnos desde dentro. Dios no espera que vivas la vida cristiana por tu cuenta. Él sabe que no puedes. Por eso te dio a su Espíritu, y no un espíritu de condenación, ni de religiosidad, ni de exigencia, sino un espíritu de vida que respira en ti cuando ya no puedes respirar por ti mismo. Tal vez has estado viviendo con el alma cansada. Tal vez llevas tiempo luchando con pensamientos oscuros, con hábitos que te cuesta romper, con heridas que siguen abiertas. Quizá has dicho, estoy bien, demasiadas veces. Pero por dentro, sabes que necesitas algo más que palabras, necesitas un renuevo. Y aquí está la buena noticia. Dios no solo te salva del pecado, te vivifica para la vida. No solo te promete el cielo algún día, te quiere levantar hoy desde donde estás. Y no lo hace desde fuera, lo hace desde dentro, porque su Espíritu ya habita en ti. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes imaginar qué pasaría si comienzas a vivir con esta convicción cada día? Que no estás solo frente al diagnóstico, al duelo, a la ansiedad, al fracaso, al rechazo. Que no estás desprotegido en medio de la tormenta. Que dentro de ti hay un poder más fuerte que la muerte misma. No se trata de ignorar la lucha, se trata de recordar quién pelea contigo. No se trata de negar el cansancio, se trata de saber que hay una fuente de vida inagotable fluyendo desde lo más profundo. Jesús no resucitó para quedarse como una historia en la Biblia. Él resucitó para darte vida verdadera. Una vida que no depende de circunstancias perfectas, sino de una conexión constante con el Espíritu que mora en ti. Y ese Espíritu no solo revive tu alma, también restaura tu cuerpo, tu mente, tus emociones. No hay parte de ti que Dios no pueda tocar. Él vivifica, Él renueva, Él levanta. Hoy tal vez no necesitas más explicaciones. Tal vez lo que más necesitas es recordar. Recordar que no estás vacío, recordar que la vida no ha terminado, recordar que en ti mora el mismo poder que rompió el silencio de la tumba. Así que cuando sientas que ya no puedes, vuelve a este versículo. Recuérdalo, respíralo, créelo. Dile al cansancio, el espíritu de vida vive en mí. Dile al miedo, no me controla porque en mí hay poder de resurrección. Dile a la oscuridad, no tienes la última palabra. Cristo vive, y yo también. Y camina. Camina no como alguien que sobrevive, sino como alguien vivificado desde dentro. Porque cuando el espíritu de resurrección vive en ti, nada puede mantenerte caído. Nada puede detener lo que Dios ha decidido levantar. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, sino una certeza. Una certeza que atraviese la confusión,
que sostenga cuando las cosas no salen como esperábamos, una certeza que no dependa de lo que sentimos, sino que nos afirme incluso cuando no sentimos nada. Una certeza como esta: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este pasaje no es una explicación cualquiera, es una declaración de vida, de victoria, de esperanza invencible. Pablo está escribiendo a una iglesia con dudas, confusión y con la misma mezcla de fe y miedo que muchos de nosotros conocemos bien. Y lo primero que hace es afirmar con fuerza lo más esencial de nuestra fe: Cristo ha resucitado. No es una metáfora. No es una historia bonita para aliviar el dolor humano. Es un hecho, un evento real, poderoso, transformador. Y no solo eso, Él es las primicias, la primera muestra, el anticipo, el inicio de una cosecha eterna que viene detrás. ¿Sabes lo que eso significa? Que su resurrección no fue un evento aislado, sino una promesa para todos los que creen. Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, lo hizo por nosotros. Lo que ocurrió con Él es lo que ocurrirá contigo. Él resucitó para que tú también puedas vivir. Pero antes de llegar ahí, Pablo nos hace mirar hacia atrás, a un comienzo que cambió todo: Adán, el primer hombre, el que por su decisión abrió la puerta a la muerte. La humanidad cayó en un ciclo que no podíamos romper: nacer, fallar, morir. Un ciclo de separación, de quebranto, de desconexión con Dios. Todos mueren en Adán. ¿Sientes eso a veces? Esa sensación de estar limitado, frágil, roto por dentro, de que por más que intentes, algo sigue faltando, de que el mundo no está como debería estar, y tú tampoco. Todo eso es parte del eco de Adán. Es la herencia de un mundo que perdió su conexión con la fuente de la vida. Pero aquí viene lo glorioso. En Cristo, todos serán vivificados. Aquí no se trata de mejorar tu vida. Se trata de recibir una vida nueva. Cristo no vino a parchar lo que se rompió, vino a hacerlo nuevo desde la raíz. Donde Adán trajo muerte, Jesús trajo vida. Donde antes solo había fin, ahora hay eternidad. Donde antes había separación, ahora hay reconciliación. Y esa no es solo una esperanza futura, es una realidad que comienza ahora. ¿Te has sentido alguna vez como si vivieras, pero sin estar realmente vivo? Como si algo en ti estuviera dormido, apagado, esperando algo que no llega. Lo que tu alma anhela no es una solución temporal, es resurrección. Y la buena noticia es que ya comenzó. La tumba está vacía, la muerte fue derrotada, y tú, al estar en Cristo, ya no estás bajo la maldición de Adán, sino bajo la vida abundante del nuevo Adán, Jesús. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Pablo no está hablando solo de la muerte física, está hablando de una muerte espiritual, existencial, una muerte que muchas veces sentimos sin siquiera poder explicarla. Esa desconexión interna, esa lucha constante con el pecado, esa voz que dice, no vas a cambiar. ¿Y sabes qué? Por mucho tiempo fue verdad, no podíamos cambiar, pero entonces llegó Cristo, y con su resurrección nos abrió el camino hacia una nueva naturaleza. En Él eres vivificado. Eso significa que ahora tienes acceso a una vida diferente, una vida que no se rinde ante la culpa, que no está atada al pasado, que no depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. Una vida donde el pecado ya no es tu dueño. Una vida donde la muerte ya no tiene la última palabra. Una vida donde la esperanza no muere, incluso en medio del dolor. Cristo resucitado es la garantía de que lo eterno ha invadido lo temporal, que lo invisible es más real que lo que ves, que lo que hoy parece oscuro, en Él puede ser iluminado.
y que incluso si todo lo demás falla, la vida que Él te dio permanece. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo vivimos con esta verdad? No como quien espera una recompensa futura desconectado del presente, sino como quien vive hoy con el poder de la resurrección en su interior, como quien camina con una esperanza firme, como quien mira la vida, la muerte, los desafíos y dice: sé en quien he creído y sé que la muerte no me define, que en Cristo todo lo que parecía final es solo el comienzo. Porque sí, todavía morimos físicamente, todavía sufrimos, todavía vivimos en un mundo roto, pero ya no como quienes no tienen esperanza. Vivimos como los que ya fueron vivificados, como los que saben que su historia no termina en un ataúd, como los que saben que, al igual que su Salvador, se levantarán, y no solo al final de los tiempos, sino cada día. Se levantarán del miedo, de la ansiedad, de la culpa, de la vergüenza, de la desesperanza, porque la resurrección no es solo una promesa para después de la muerte, es una manera de vivir mientras estás vivo. Hoy quizás sientes que hay cosas en ti que han muerto, sueños que ya no respiran, fe que se enfrió, amor que se apagó. Tal vez te preguntas si Dios puede hacer algo con tus cenizas. Entonces escucha esto. Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección, y donde Él está, la muerte no manda. Donde Él entra, la vida comienza. Y si estás en Él, tú también serás vivificado. Vive como quien ya ha sido llamado de la tumba. Habla como quien sabe que hay más por venir. Camina como quien ya no pertenece al reino del miedo, sino al reino de la vida. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivirán. Ahora que conoces lo que realmente significa el domingo de resurrección, ya no puedes ver esta celebración de la misma manera. No se trata solo de un hecho histórico o de una tradición más. Es el mensaje más poderoso de amor, victoria y esperanza que el mundo haya escuchado jamás. Es el recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra, que tu historia no terminó donde pensaste y que en Cristo todo lo que parecía perdido puede volver a vivir. Así que si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Alguien más necesita escuchar esto. Alguien está esperando una palabra de vida, de consuelo, de verdad. Comparte este video con quien lo necesite. Y si quieres seguir descubriendo más verdades que transforman, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí no solo hablamos de fe, vivimos la fe con propósito y profundidad. Gracias por quedarte hasta el final. Que la resurrección de Cristo no solo sea algo que recuerdas, sino algo que vivas cada día. Nos vemos en el próximo video.